Primero que todo, pues muchísimas gracias por la confianza, por la invitación. Saludo al panel de expertos. Para mí es un privilegio poder estar con personas que realmente saben de la parte médica. Realmente lo mío es lo jurídico, entonces voy a hacer dos aclaraciones bien pertinentes, bien importantes y fundamentales. La primera, en mi ponencia de 20 minutos, yo no genero criterios, ni yo genero opiniones, porque frente a la ley, pues usted ni opina ni genera criterios. Usted no le dice a la ley, no es que yo opino que no me condene, porque entonces el juez le va a decir es que aquí su opinión no cuenta. Aquí lo que cuenta es lo que está legislado y el artículo 25 del Código Penal dice es que usted comete el delito por acción o por omisión. Luego, entonces, pues carece de valor probatorio o documental que yo le diga al juez que no me condenen porque es que yo tengo el criterio y yo opino, o yo pensaba, o yo creía que es que mejor no me condene. Entonces, no, yo tengo que hablar es de lo de la norma y exclusivamente me voy a remitir a la norma. Yo no voy a expresar mis criterios personales ni mis opiniones personales porque finalmente ni mis criterios ni mis opiniones personales le van a servir a ningún profesor en ninguna área, en ningún aspecto, porque es meramente un concepto de un particular que frente a una responsabilidad de ley no tiene ningún tipo de peso jurídico legal ni tiene ningún vinculante jurídico legal. Entonces, mientras el técnico, por favor, el profe me regala la presentación, el PDF, yo voy a hacer tres claridades para iniciar. El primero, en el área de La Guajira, hay que ubicar a la gente en el contexto socioeconómico y psicosocial de que La Guajira es un componente completamente diferente al que tenemos, digamos, en Bogotá, o que tenemos en Villavicencio, o que tenemos en Barranquilla, o que tenemos de pronto en el Cauca. Es completamente diferente, es un componente educativo en donde, si bien es cierto, todo el mundo debe saberlo claro, las comunidades indígenas tienen sus propias, digámoslo así, normas o reglas o leyes, llamémoslo leyes entre comillas. Entonces, en sus cabildos y en sus rancherías, tienen algunas normas que son internas y entonces lo primero que tengo que aclarar, debe entrar la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo como a zanjar esos aspectos de autonomía que ostentan y en donde fungen en esta minoría indígena, que van versus o que encontrarían choque o que irían a una balanza entre el artículo 44 de la Constitución colombiana y el artículo 67 de la Constitución, órganos superiores. Entonces, el derecho del estudiante o del menor de edad que es prevalece, es el artículo 44 de la Constitución, y el artículo 67 que exige una educación de calidad. Por otro lado, habríamos que mirar también en la balanza el artículo 11 de la Constitución, que dice que no habrá pena de muerte, es decir, que el único derecho absoluto en Colombia, para claridad de todo el mundo acá, incluidos los panelistas, con absoluto respeto, eso sí, yo no sé de dónde sacan que el derecho a la educación es absoluto. El derecho a la educación no es ningún derecho absoluto, es un derecho fundamental. Aquí en Colombia el único derecho absoluto es la vida y es el que más violan. Entonces, el derecho absoluto es el único que existe en Colombia por Constitución, es la vida. El derecho a la educación entra en un segundo plano o en un tercero quizá, porque también entrarían a zanjar allí la salud y la integridad personal, no solamente de los estudiantes, sino también de los educadores. Lo segundo que quiero aclarar es en el término de los protocolos de bioseguridad. Mucho se habla de los protocolos de bioseguridad. Yo ya he estado hablando con expertos de algunos otros países también, en algunas ponencias que me han invitado, y yo le aclaro una cosa muy contundente: protocolo de seguridad o de bioseguridad no garantiza contagio cero. Yo no sé de dónde sacan eso. Si los protocolos de bioseguridad garantizan contagio cero, yo no entiendo por qué se están muriendo los médicos y las enfermeras. Y yo no entiendo por qué el personal clínico, médico, biológico, epidemiológico se está muriendo si los protocolos de bioseguridad son garantía de contagio cero. Entonces no hay que inducir a la gente al error, porque finalmente inducir al error también es un delito. Para los que están tomando nota, los profes juiciosos ahí que están tomando nota, de los 914 profesores que tenemos en vivo, y los que están tomando nota, le aclaro, inducir al error es un delito, y más en redes sociales. El artículo 182, 183 y 184 del Código Penal es el que aplica allí, tómelo como nota. Artículo 182, 183 y 184 del Código Penal. En términos de lo que usted opine referente de ley, en lo que usted opine respecto de la ley,
tenga mucho cuidado lo que va a decir, porque puede estar induciendo al error a otras personas y lo van a poder denunciar con un pantallazo, con el audio que usted envió, con todos los elementos materiales probatorios o documentales o testimoniales que se puedan conseguir. El tema del abordaje rápido, porque yo no me voy a extender, es el deber de cuidado. Y para hablar del deber de cuidado, pues quién más que el Consejo de Estado, que es el órgano de cierre en el tema de lo contencioso administrativo. Siguiente gráfica, profe, por favor. En el tema del Consejo de Estado, el deber de cuidado aparece en el 2004 y en el concepto del 2004, en el Consejo de Estado, ¿qué dice el consejero ponente? El consejero ponente dice que el deber de cuidado se divide en tres aspectos. Primero, que el superior jerárquico es el docente, es decir, que el que cuida al estudiante es el docente, no que el estudiante vaya a cuidar al docente, sino que el docente cuida a los estudiantes. Tiene un deber de cuidado, voy a leer únicamente lo que está resaltado en verdecito, y le aclaro, esta presentación de PDF, usted la solicita a Asodegua, y Asodegua le obsequia esta presentación en PDF que yo les voy a regalar como memorias del día. Entonces no se preocupe si no alcanza a leer o a tomar el apunte, porque la presentación es absolutamente gratuita, no tiene ningún costo. El Consejo de Estado, en una sentencia 14869 del 7 de septiembre de 2004, definió ¿qué es realmente el deber de cuidado? Dice que así los directores de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos mientras están bajo su cuidado. Dice que en dicho concepto del Consejo de Estado, en esta primera parte, se precisa cómo efectivamente el deber de cuidado compete a las instituciones educativas y abarca todas las actividades formales y no formales, académicas, recreativas y, ojo, de cualquier índole que la institución programe u organice con los estudiantes. Esto incluye la alternancia, esto incluye la presencialidad asistida por las tecnologías, esto incluye las guías, las fotocopias o los elementos documentales que usted envíe, que se llama presencialidad asistida por material impreso. Esto incluye televisión y radio, que se llama presencialidad asistida por medios audiovisuales o auditivos. En la siguiente gráfica, profe, por favor, el profe que nos ayuda con la gráfica. En la siguiente gráfica, entonces, se encuentra usted la segunda parte de esta definición. Y en esa segunda parte de la definición del Consejo de Estado, que es quizá como la más importante, que es quizá como la más contundente, le dicen a usted muy claro, está en amarillito, que ello no obsta para que se adopten las medidas de seguridad necesarias con el fin de garantizar la integridad física de los alumnos, respetando desde luego la independencia que se les otorga, o sea, el libre desarrollo de la personalidad, que para este caso no es absoluto. El artículo 16 de la Constitución, libre desarrollo de la personalidad, yo no sé de dónde sacan que es absoluto, eso es de un kirder jurídico. El libre desarrollo de la personalidad está sujeto a las normas o las leyes, o si no, pues los estudiantes asesinan, roban, violan, y entonces no habría ley de infancia y adolescencia que los cobije. Entonces el artículo 139 de la ley de infancia sería una payasada, porque habla de la responsabilidad penal adolescente, pero entonces si no aplica por el libre desarrollo de la personalidad, ¿en dónde estamos? Ahora, lo más importante de ese concepto del Consejo de Estado, que sigue vigente, aclaro, sigue vigente, es que a la gente se le olvida que eso sigue vigente, que no lo deroga ni la directiva 11, ni la directiva 16 del Ministerio de Educación, porque es que las directivas del Ministerio de Educación son meros actos administrativos. ¿Y de dónde saca usted que un acto administrativo deroga la Constitución, deroga la ley? ¿De dónde saca usted que deroga las leyes ordinarias o los códigos? En este caso, el Código Penal sigue vigente, el Código Civil sigue vigente y el Código de la Infancia sigue vigente. Yo no sé de dónde sacan que es que la directiva 16 derogó las normas y las leyes, el debido proceso y el conducto regular. Yo no sé de dónde sacan tanta desinformación y a veces la ignorancia es atrevida, pero en este caso, además de atrevida, es irresponsable. Dice que, tal como lo manifiesta la sala, el deber de cuidado se deriva de la relación de subordinación que existe entre el docente y el estudiante. Primera premisa del Consejo de Estado. Segunda premisa, donde el primero, o sea, el docente, debe tener tanto la idoneidad para enseñar en un campo del conocimiento, segunda premisa, como también, tercera premisa, para tomar las decisiones del caso, es decir, prever los posibles peligros y tomar las decisiones a que haya lugar para que el estudiante ni se haga daño a sí mismo, o sea, no se contagie, ni tiene algún daño a algún compañero, o sea, ni se contagie él, ni se contagie al otro. Concreto, puntual y preciso. El Consejo de Estado está diciendo, no se puede ir a la alternancia, porque usted no puede garantizar contagio cero.
Ahora, si usted va a garantizar contagio cero, rector o profesor, coordinador, ente de la gobernación, funcionario público de la alcaldía, secretario de educación, certificado o no, pues lo invito a que lo firme con su huella en una resolución. A ver cómo nos va después con el deber de cuidado, con las demandas contra el Estado y la repetición que le genera a usted, funcionario público. En segundo lugar, entro por favor a la siguiente gráfica, profe, la siguiente gráfica. En la siguiente gráfica le traigo un concepto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es decir, ni yo le estoy dando mis opiniones ni le estoy dando mis criterios. Yo me estoy basando como sustento jurídico legal en lo que dice el Consejo de Estado, órgano de cierre en lo contencioso administrativo. O sea que la pelea es con el Consejo de Estado, no conmigo. Yo solo se lo estoy dando a conocer. Le estoy dando a conocer además un concepto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que tiene prevalencia por artículo 44 de la Constitución y que tiene interés superior del menor por artículo 8 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Dice que son los padres de familia, representantes legales o las personas o instituciones y autoridades que tienen la responsabilidad de cuidado y atención para que no obren en un maltrato infantil. Entonces dice, en primer lugar, el maltrato físico que se estaría relacionado con las lesiones personales o el daño en el cuerpo del niño. En este caso, todos los daños que le puede generar en la parte psicológica, emocional, física y obviamente en su cuerpo al niño, niña o adolescente. En segundo lugar, dice que por último, el maltrato omisivo. ¿Qué es el maltrato omisivo? Dice el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El maltrato omisivo se daría cuando al niño se le deja en una situación de abandono o descuido que puede afectar su vida o su salud. Una situación de abandono o descuido es de una manera irresponsable enviar a los niños a una alternancia cuando usted no me garantiza contagio cero. Pero usted me dice que me garantiza contagio cero, entonces me lo firma en un documento con su firma de huella que yo voy a utilizar para llevarlo a una reparación directa de 600 a 900 millones de pesos, que se va a demorar entre 6 y 8 años, eso sí, pero que cuando me reviente yo voy a una repetición. Es decir, que el que me firmó ese documento como funcionario público se hará cargo de lo que está firmando porque hay una jerarquización de la responsabilidad. Eso no es que sacan allá directivas y se lavan las manos como hicieron y se les olvida que hay una jerarquización de las normas. La jerarquización de las normas es que el Ministerio de Educación se lavó las manos con la gobernación se lava las manos con las alcaldías, el alcalde se lava las manos con el secretario de Educación, el secretario de Educación se lava las manos allá con el rector, y el rector coge el eslabón más débil que son los profesores y respondan ustedes. Y se les olvida que el Consejo de Estado dice es que usted responde, porque el que firma responde penal, civil, administrativo y disciplinariamente, señores funcionarios públicos, sean de la salud, sean de la parte interna administrativa, sean de la policía, sean del ejército, funcionario público responde. Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, no han cesado sus procesos que porque estamos en pandemia y el debido proceso no le ha dado coronavirus, ni al conducto regular tampoco. El debido proceso y el conducto regular van cogidos de la mano con el deber de cuidado. El concepto es el número 152 del 28 de febrero del 2017. Siguiente gráfica, profe, por favor. Yo no sé de dónde saca la gente, yo no sé de dónde sacan, en la siguiente gráfica se lo explico. Yo no sé de dónde sacan que la directiva 11 o 16 del Ministerio de Educación, que es un mero acto administrativo, que por pirámide de Kelsen está primero la Constitución y las leyes, y está como en tercer o cuarto lugar una directiva ministerial. Yo no sé de dónde sacan que un cura es el que le enseña a dar la misa a un obispo. O sea que una directiva ministerial se come viva la Constitución, desatiende las normas y las leyes, viola las leyes ordinarias, y deroga lo que está legislado. No sé de dónde sacan esa aberración jurídica. No sé de dónde, ni en dónde estudiaron esos abogados, porque qué vergüenza con esas universidades, los que salen con esas canalladas y con esas tonterías jurídicas que no tienen ningún asidero constitucional. Le aclaro a usted que el Código Penal en su artículo 368 sigue vigente, la violación de medidas sanitarias sigue vigente, le sigue dando de 4 a 8 años, no ha sido derogado. El artículo 369 del Código Penal de propagación de la epidemia no ha sido derogado. Le van a seguir dando de 4 a 10 años de cárcel. Yo no sé de dónde sacan
que ha sido derogado, no tengo la menor idea, pero hágale el derecho de petición a Defensoría del Pueblo y a Procuraduría o a su secretario de Educación y le pregunta, oiga, secretario de Educación, ¿cuándo fue que la Directiva 16 derogó el artículo 368 y 369 del Código Penal? Que no nos enteramos. En la siguiente gráfica, profe, por favor, siguiente gráfica, le aclaro que el artículo 25 del Código Penal declara que usted comete el delito o la conducta punible por acción o por omisión. Por acción porque tiene el dolo y el conocimiento de que lo que está haciendo es un delito. Algunos secretarios de educación la tienen clara. Saben que va a haber contagios en los colegios y aún así están promoviendo la alternancia. Intereses diferentes. Responsabilidad penal, la misma. La misma. Y dice allí que si tiene el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica. La descripción típica es el delito, se describe el delito, y no lo lleva a cabo estando en posibilidad de hacerlo, queda sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. Se llama la omisión. Entonces, omisión es dejar de hacer lo que la ley le obliga. ¿Qué le obliga a la ley? Cumplir el Código Penal. Artículo 368, 369, artículo 25. Siguiente gráfica, por favor, profesor. En la siguiente gráfica le aclaro que dentro del deber de cuidado, el Código Civil colombiano, en su artículo 2347, que habla del deber de cuidado, este es el artículo realmente que habla del deber de cuidado, que habla realmente del deber de cuidado. Artículo 2347 del Código Civil. Genera una responsabilidad tanto para los papás como para los rectores de los colegios, o sea que la responsabilidad es compartida. Dice, así los padres son responsables solidariamente del hecho de los hijos menores que habiten en la misma casa. Y así los directores de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos mientras están bajo su cuidado. En este caso, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tendría que entrar a zanjar y mirar por qué el padre de familia de manera ignorante, de manera inconsecuente y de una manera temeraria y peligrosista está enviando a su hijo a que se contagie al colegio, incurriendo en maltrato infantil que tiene 3 verbos rectores, artículo 18 de la Ley de Infancia. Se llama omisión, descuido y trato negligente. Está omitiendo proteger a su hijo, está descuidándose porque no le garantizan contagio cero. Y tercero, hay un trato negligente con ese menor. Ahora responden los rectores porque los discípulos están bajo su cuidado. Entonces, no, que es que se hizo un acta de exención. ¿Desde cuándo un acta de exención deroga las leyes? No, que es que el papá firmó un consentimiento informado. ¿Qué tiene que ver que yo dé permiso como papá de mandar a mi hijo al colegio a presencialidad, a recibir clases? ¿Qué tiene que ver con que yo mande a mi hijo y que usted me lo devuelva contagiado? No sé qué tiene que ver una cosa con la otra. Yo le estoy dando permiso a mi hijo para ir al colegio presencial. Yo no le estoy dando permiso a usted, profesor, de que me lo devuelva contagiado. No sé qué tiene que ver su tal consentimiento informado. No existe. Existe es un documento de exención de responsabilidad en donde el profesor tiene que decir, el que tomó la decisión de enviar al niño al colegio a contagiarse fue el papá en su patria potestad. Yo no puedo garantizarle la vida, la integridad y la dignidad a ese menor. ¿Por qué? Siguiente gráfica, profesor. Porque resulta que la Ley de Infancia y Adolescencia tampoco la ha derogado la Directiva 16, sigue vigente. Y el artículo 17 de la Ley 1098 de noviembre 8 del 2006, Ley de Infancia y Adolescencia, que usted ha tenido 15 años para leerse, querido profesor. El artículo 17 dice, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida y a un ambiente sano. Ahí no dice tienen derecho a que los envíen a contagiarse en los colegios, a un ambiente lleno de virus y de contagio, y en una calidad de vida regular porque agua ni hay en La Guajira. Entonces, ¿de dónde carajos me están hablando de alternancia, jurídicamente hablando, cuando usted no me garantiza un mínimo vital, que es el agua? Y si no hay un mínimo vital que es el agua, ¿cómo nos van a garantizar que se pueda lavar y el jabón? Y entonces el gel, y entonces el distanciamiento y todas esas cosas carecerían de valor, porque finalmente el jabón y el agua, le escuchaba yo a la especialista, a la doctora Carolina, que el jabón y el agua es lo fundamental, pero entonces que se van a bañar con solo jabón, en seco, qué chévere. Siguiente gráfica, profesor, por favor. El artículo 18 de la Ley de Infancia y Adolescencia, le aclaro, también sigue absolutamente vigente.
El artículo 18 de la Ley de Infancia y Adolescencia, que usted ha tenido 15 años para aprenderse, profesor, dice que los niños tienen derecho a ser protegidos contra todas, ahí no dice la mitad ni 3/4, todas las acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico. Yo entiendo una pandemia, un contagio y la COVID-19 como una acción o conducta que causa muerte, daño o sufrimiento físico. Yo entiendo un padre de familia irresponsable, que está mandando a su hijo a contagiarse, como un padre que está incurriendo en una acción o conducta que a su hijo le causa muerte, daño o sufrimiento físico. Y le aclaro que para los efectos de este Código de la Infancia se entiende por maltrato infantil toda, ahí no dice la mitad ni 3/4, toda forma de descuido, omisión o trato negligente por parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona. Cualquier otra persona es usted, querido profesor, rector, orientador, coordinador. Luego, entonces, por tercera vez en mi participación en mi ponencia, le aclaro que jurídicamente no va la alternancia, a menos que usted quiera tener una demanda por el deber de cuidado que usted está violando. Siguiente gráfica, profesor, por favor. El artículo que más se debe saber usted de memoria, el artículo que debe gobernar su decisión de ir a la alternancia o no, de la mano con todos los que le acabo de leer, pero este es el más importante. Entonces el profe ya lo está colocando ahí en la pantalla. Es el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia, absoluta, total y radicalmente vigente. El artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia se lo voy a desglosar en un desglose técnico, es decir, paso a paso. Obligaciones complementarias de las instituciones educativas, Ley 1098 de noviembre 8 del 2006, artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia, que ya está en su manual de convivencia hace 15 años. Dice verbo rector garantizar, ahí no dice la mitad ni 3/4, es garantizar. ¿A quién? A los niños, niñas y adolescentes, o sea, de 0 a 18 años. ¿Qué le tiene que garantizar usted, profesor? El pleno, o sea, completo, total, absoluto, radical. ¿Respeto a qué? A su dignidad, a su vida y a su integridad física y a su integridad moral dentro de la convivencia escolar. Cuando usted me le garantice contagio cero, o sea, la vida y la integridad física y moral dentro de la convivencia escolar, usted se va a la alternancia. Cuando usted no me le garantiza vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar, a usted yo lo voy a demandar por violar el deber de cuidado. Ay, pero la orden viene del ministerio. Ese es su superior jerárquico, ese responde. Ay, pero la orden viene del secretario de Educación. Ese es su superior jerárquico, ese responde. Ay, pero lo avaló el Ministerio de Salud. Ese es su superior jerárquico, ese responde. Lo que pasa es que usted sí tiene que conseguir unos buenos abogados que sepan cómo es que se demanda al Estado y que sepan realmente qué es una reparación directa. Si usted no consigue abogados que sepan, pues eso es lo mismo que tener un Ferrari y sin llaves. Siguiente gráfica, por favor, profesor. Siguiente gráfica. Le hago una reflexión puntual, precisa, taxativa. Es el padre de familia, en uso de su atribución jurídico-legal que le otorga el Código Civil, desde la patria potestad, quien tiene que decidir si envía a su propio hijo o hija a contagiarse a un colegio. ¿Dónde lo dice? En el artículo 288 del Código Civil y en el artículo 2347 del Código Civil, que se lo acabo de leer arriba. Responde el padre de familia y responde el rector. Ahora, ¿quién dijo que un protocolo de bioseguridad es garantía de contagio cero? No me hable tonterías, no me hable salvajadas jurídicas que no. Yo ni le estoy dando mi criterio, ni le estoy dando mi opinión. Simplemente, si usted me afirma que su protocolo de bioseguridad es garantía de contagio cero, usted me lo firma y me lo huella. Y yo veré qué hago con ese documento jurídico legalmente en lo penal, civil, administrativo y disciplinario. ¿Quién dijo que la vacuna es una garantía de contagio cero? Que me corrijan, por favor, los expertos clínicos, porque yo soy un absoluto ignorante en la parte clínica y aquí no estoy siendo ni cínico, ni estoy parodiando, ni estoy siendo sarcástico, no tengo la menor idea de protocolos, pero entiendo que la vacuna no se la van a aplicar casi el 65% de los colombianos según encuestas, y que si no hay un tope de vacuna, pues sencillamente eso no hay una protección. Y por otro lado, si usted me garantiza que va a haber contagio cero, cuando hay niños que pueden llegar al colegio, los expertos clínicos me corregirán,
Asintomáticos, ¿cómo carajos me va a garantizar usted que la vacuna es una garantía de contagio cero y que usted va a cumplir los artículos que yo le acabo de leer? Si usted me afirma que la vacuna es contagio cero, me lo hace por escrito y con su huella. Y yo veré cómo es que pongo los 5 abogados que tenemos aquí en nuestra entidad y los ponemos a funcionar. Siguiente gráfica, profesor. Ya voy terminando. El artículo 39, el artículo 39 del decreto, del Código Disciplinario Único, Ley 1952 del 2019, para todos los que son funcionarios públicos les aplican estos dos numerales. Literal o numeral 1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar funciones. ¿Qué hace usted extralimitándose en funciones? ¿Qué hace usted, profesor? Dizque fungiendo de epidemiólogo y de virólogo, dizque haciendo protocolos de bioseguridad. ¿Qué hace usted, profesor? Si usted no tiene ningún cartón que lo acredite, ni tarjeta profesional, ni título en medicina. ¿Qué hace extralimitándose en funciones? ¿Qué hace violando su manual de funciones? ¿Qué hace violando las convenciones colectivas y los contratos de trabajo? Y en segundo lugar, señores de Secretaría de Educaciones, en los diferentes municipios certificados o no, y señores rectores, ¿qué hacen ustedes imponiéndole a otro servidor público trabajos ajenos a sus funciones? Cuando eso es una prohibición, a todo servidor público le está prohibido. Artículo 39, Ley 1952 del 2019. A todo servidor público, alcalde, gobernador, secretario de salud, secretario de educación, rector, le está prohibido imponerle a otro servidor público trabajos ajenos a sus funciones. No sé qué carajos es lo que usted hace, dizque elaborando protocolos de bioseguridad. Eso no está dentro de sus funciones. Y no sé qué hace usted, dizque montando unos tales, dizque comités de alternancia. O sea, usted es epidemiólogo, es virólogo, es experto clínico y se puso a improvisar. Vamos a ver qué tan costoso le va a salir su improvisación. Siguiente gráfica. En el Código Penal es donde está la solución, la salida, la respuesta a esa situación. Que vino el gobernador e impuso, que vino el alcalde e impuso, que vino el secretario de Educación e impuso. Entonces yo le tengo a usted la solución, está en el Código Penal. Siguiente gráfica, profe, por favor, en la parte técnica, siguiente gráfica. Está en el artículo 32 del Código Penal, habla de la ausencia de responsabilidad y dice, el profesor que haga el acta y se acoja al artículo 32 del Código Penal, en su numeral 4 y 5 y 8, se acoge a que obra en cumplimiento de una orden legítima de una autoridad competente emitida con las formalidades legales. O sea que el superior jerárquico es el que va a responder. Pero usted tiene que hacer un acta para eximirse de esa situación. Si no la hace, yo no sé dónde carajo sacan un debido proceso y un conducto regular oral. Eso no existe. Quinto, que usted está obrando en legítimo ejercicio de un cargo público. Y octavo, que usted está obrando bajo un insuperable elemento de coacción ajena. Es que le están diciendo que si no da la alternancia, entonces no le dan dinerillos. Eso se llama coacción ajena. Artículo 32 del Código Penal, literales o numerales 4, 5 y 8. Siguiente gráfica. En la Constitución, el artículo 44 de la Constitución habla que son derechos fundamentales de los niños la vida, la integridad física y la salud. Yo no sé en dónde carajos dice, y yo no sé usted de dónde se inventa, que la directiva 16 del Ministerio de Educación está por encima del artículo 44 de la Constitución. O sea que ahora los curas le enseñan a dar misa a los obispos. No tengo la menor idea de usted de dónde saca esa vergüenza jurídica, pero ninguna directiva ministerial está por encima de la Constitución. Entonces allí dice claramente, es que los derechos fundamentales de los niños son la vida, la integridad física y la salud en primer orden. Por ahí no aparece la educación en primer orden, porque usted no va a educar muertos. O yo no sé si usted sea un necroprofesor, pero los necrodocentes no los conozco, o sea, los que educan muertos. En el artículo 6 de la Constitución Política, siguiente gráfica, profe, ya me quedan 3, siguiente gráfica. El artículo 6 de la Constitución Política dice que los servidores públicos
son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, por la misma causa que los particulares, pero también por omisión y por extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Mire a ver si usted está en omisión o mire a ver si usted está en extralimitación del ejercicio de sus funciones. Vaya, verifique y organizamos. Para cerrar, en eso no soy experto, hago la salvedad, en eso no soy experto. Me lo suministró un médico que trabaja en el Comité de Bioética Clínica, me lo suministraron. Obro en buena fe porque no conozco esa parte del derecho, no soy especialista en bioética clínica, ni en derecho clínico, soy especialista en legislación educativa con 18 libros en el tema y 3.065 conferencias, pero no tengo claridad sobre la parte clínico-médica, hago la salvedad. Dice que si el acto médico puede ser solamente ejercido por un profesional universitario legalmente reconocido y que cualquiera que practique actividades de diagnóstico, pronóstico, tratamiento, rehabilitación o similares está ejerciendo la medicina en forma ilegal. O sea, usted, profesor, que se cree es que virólogo y epidemiólogo. Y el delito no es solamente ejercer un acto médico no aprobado, sino anunciarse para tal efecto, lo cual configuraría simultáneamente un delito de estafa. Y un tratadista colombiano llamado Sergio Yepes expresa en su libro Responsabilidad Civil Médica que debemos denunciar a aquellas personas que sin ser médicos realizan actividades curativas temerariamente, poniendo en peligro la integridad de quienes se someten a sus acciones, ocasionando menoscabos en este debido a la impericia y a la falta de conocimiento y competencia profesional. Aplica para usted, profesor, que se cree epidemiólogo y virólogo y se la pasa haciendo protocolos de bioseguridad. Esa va ligada con la Ley 14 de 1962, Ley 14 de 1962, que luego fue reformada y adicionada por la Ley 23 de 1981. Traduce que fungir en prevención clínica sin título es un delito. No sé dónde quedan sus protocolos de bioseguridad y no sé dónde quedan sus tales comités de alternancia. No me pregunte a mí, busque la Ley 14 de 1962, busque la Ley 23 de 1981. Siguiente gráfica, por favor, profesor. En la siguiente gráfica, el artículo primero de esta Ley 14 de 1962, que fue, digamos, como que ampliada en la Ley 23 de 1981, dice que usted hace prevención clínico-médica a través de protocolos de bioseguridad y comités de alternancia, pero que también en el artículo 2 dice que solo podrán ejercer la medicina y cirugía a partir de la presente ley quienes hayan adquirido un título médico y cirujano expedido por alguna de las facultades o escuelas universitarias reconocidas por el Estado. Y usted, educador, entonces se cree urologo, epidemiólogo, médico especialista y se la pasa elaborando protocolos de bioseguridad o mire a ver si es que se está extralimitando en funciones. Otro tema médico, entonces escúcheme, anunciarse para tal efecto también es delito, o sea que usted diga, sí, yo fui el que hice el protocolo de bioseguridad y yo pertenezco al comité de alternancia. Por otro lado, una reflexión final, profe, siguiente gráfica. La siguiente, profe, donde dice reflexión final, por favor. En la reflexión final, yo quiero que usted entre a analizar cuándo fue que la directiva 016 del 09 de octubre de 2020 derogó los artículos antes citados que yo le generé uno a uno. Y cuándo fue que la directiva 16 del 9 de octubre de 2020 permitió que personas sin título y sin idoneidad en la parte clínico-médica de virología y de epidemiología ejerzan la prevención en la medicina, porque yo personalmente no tengo ni la menor idea. En la última gráfica, profe, para los profesores que asisten hoy, en la última gráfica, por favor, allí usted puede solicitar, obviamente le repito a Sodegua, le puede solicitar usted a Sodegua que le regalen esta presentación de PDF. Yo la obsequié con el objeto de que los asistentes a este coloquio, a este foro, a esta participación interesante que tiene 870 profesores en vivo en este momento, puedan adquirir esta presentación. Mil gracias por su atención. Ahí en la gráfica aparece mi número de WhatsApp, por si usted llega a necesitarlo en algún momento. Mi nombre es Joshua de la invitación. Que mi Dios los bendiga. Un feliz día.